Bienvenidos los que acaban de llegar, hermano Alex, todos los que acaban de llegar, bienvenidos. Dios hable a sus corazones esta noche. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. En nuestro recorrido por el estudio de los Salmos, hoy nos corresponde estudiar el Salmo 71. Así que les invito a leer el Salmo 71. Salmo 71. Vamos a leerlo todos a una sola voz, escuchándonos los unos a los otros y poniendo todo el sentido del entendimiento en comprender lo que está escrito en el texto sagrado. Salmo 71. Oración de un anciano. Versículo 1, todos a la vez. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Amén. Que Dios añada bendición a nuestra vida por haber leído su santa y gloriosa palabra. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hemos acabado de escuchar y de leer una oración de un hombre anciano que conoce su debilidad, pero que conoce más profundamente a su Dios. La enseñanza para hoy lleva por título precisamente el título que tiene el Salmo:
la oración de un anciano. Hermanos, al leer los salmos, uno se da cuenta que algunos de ellos parecen haber sido escritos desde un campo de batalla. Otros nacen desde una enfermedad o desde una persecución feroz de los enemigos, desde una profunda crisis también de pecado y de descenso espiritual. Así percibimos los salmos cuando los leemos. Pero el Salmo 71, el que acabamos de leer, en el cual vamos a meditar, tiene una característica particular. Es la oración de un creyente que ha caminado muchos años con Dios y que ahora está enfrentando la realidad de su propia vejez y fragilidad. No sabemos con certeza quién escribió este salmo. La gran mayoría de eruditos lo atribuyen a David, pero no hay una certeza exclusiva. Yo también creo que lo escribió el rey David. Pero lo que sí sabemos, aunque no sabemos con certeza quién es el autor, lo que sí sabemos es quién lo escribió. Fue un hombre en su vejez, que quien lo escribió fue un hombre en su vejez. Eso es lo que nos deja ver el Salmo. Por lo tanto, esta es la oración de un anciano donde nos enseña que cuando las fuerzas y la juventud se acaban, la fidelidad de Dios permanece. En consecuencia, como creyentes podemos mirar en tres direcciones. En primer lugar, podemos recordar el pasado con gratitud a Dios. En segundo lugar, enfrentar el presente con confianza en Dios. Y en tercer lugar, contemplar el futuro con la esperanza en Dios. Es decir, Dios tiene que estar en todas las etapas de nuestra existencia sobre esta tierra. El Salmo 71 lo estudiaremos de manera panorámica. Es decir, no lo estudiaremos versículo a versículo de manera rigurosa, sino que lo veremos como un todo unificado. Dividiremos el Salmo en 4 bloques para entender cómo avanza y concluye el pensamiento del autor. He dividido el Salmo 71 en los 4 siguientes encabezados. Primer encabezado, una oración cimentada en el pasado, versículos 1 hasta el 8. Una oración cimentada en el pasado. Segundo bloque o encabezado, el desafío de la vejez, oposición y debilidad, versículos 9 al 13. Tercer encabezado, la misión que nunca termina, versículos 14 al 18. Y un cuarto encabezado, restauración, alabanza y gozo, versículos 19 hasta el 24. Consideremos entonces la primera sección de nuestro bosquejo y del Salmo. Una oración cimentada en el pasado, versículos 1 al 8. Como podemos ver en la oración de los primeros 4 versículos, el anciano salmista comienza a refugiarse en Dios. Dice el versículo 1, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. El fundamento de su oración no está en su edad, su experiencia, sus recursos, ni su fortaleza. Su fundamento está en Dios, que ha sido su refugio a través de los años. Esto es muy importante porque el salmista no dice en el texto, Señor, como he sido fiel durante tantos años contigo, ahora tiene que ayudarme en la vejez. Él dice, en ti me he refugiado, tiempo pasado, tiempo pasado, en ti me he refugiado. Su seguridad entonces no está en lo que él ha hecho, sino en lo que Dios ha sido y ha hecho para él en el pasado. En eso está la seguridad, en lo que Dios ha sido
y ha hecho para él en el pasado. Dios ha sido su refugio y no lo ha dejado avergonzado durante todos los años. El actuar de Dios en el pasado se convierte en evidencia de la fidelidad de Dios en el presente para el salmista. Por consiguiente, observen cómo le pide con devoción y seguridad en los versículos 2 al 4 al Señor. Dice: socórreme, líbrame, inclina tu oído, sálvame, sé para mí una roca de refugio a donde yo acuda continuamente. Si notan cómo le clama el salmista al Señor en esos versículos 2 al 4, socórreme, líbrame, inclina tu oído, sálvame, sé para mí una roca de refugio a donde yo acuda continuamente. Así que el salmista tiene una mirada retrospectiva. Es como si el anciano estuviera diciendo: cuando miro mi historia, veo la mano de Dios ayudándome. Cuando recuerdo todo lo que he vivido, lo único que puedo ver es tu mano ayudándome y socorriéndome. Está diciendo que Dios nunca ha dejado de sostenerlo y que nunca dejó de ser su roca de refugio, a donde él acudía continuamente. Hermanos, aquí hay una verdad muy, pero muy importante para nuestra vida. Y es que la memoria, escúchenlo bien, y es que la memoria de la fidelidad pasada de Dios en nuestra vida alimenta nuestra fe para enfrentar las dificultades del presente. Cuando recordamos todo lo fiel que ha sido Dios en el pasado, eso alimenta y fortalece nuestra fe para enfrentar las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar en el tiempo presente. Por eso es tan importante que los creyentes mayores recordemos y contemos lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a todos los que nos rodean. Decirles, por ejemplo: cuando yo era joven, Dios me guió. Cuando yo pequé, Dios me confrontó y me llevó al arrepentimiento. Cuando formé mi hogar, Dios estuvo allí. Cuando tuve mi primer hijo, vi la mano de Dios. Cuando atravesé aquella prueba, Dios estuvo conmigo y no me abandonó. Cuando estuve en peligro, Dios me protegió. Cuando pensé que no había salida, Dios abrió un camino. Cuando fui débil, Dios me fortaleció. Esa memoria de lo que Dios ha hecho convierte nuestras palabras en un testimonio de la fidelidad de Dios que estimulará la fe de aquellos a quienes las contemos. Podemos fortalecer la fe contando a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a los jóvenes, aquello que Dios ha hecho a través de nuestros años, cómo nos ha cuidado y cómo ha actuado en nuestra vida para fortalecer la fe de ellos e estimularlos a creer y a confiar en el Dios que nosotros hemos creído y confiado. Llegamos a los versículos 4 y 5 que dicen: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía. ¿Desde dónde? Desde mi juventud. Espero que estén con su Biblia abierta leyendo conmigo. Dice: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, desde mi juventud. Aquí encontramos en estas palabras algo hermoso. El salmista no tiene esperanza en Dios por las cosas que le están saliendo bien. Él no está teniendo esperanza porque todo está color de rosa. El pasaje nos dice que tiene enemigos impíos, violentos y perversos que quieren acabar con su vida. Pero él tiene esperanza.
en medio de esa difícil situación, porque conoce al Dios que ha sido su seguridad. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Su esperanza no está basada en circunstancias favorables, está basada en la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias difíciles que está viviendo. Dios ha sido fiel y misericordioso con él durante toda su vida. Los jóvenes deberían aprender esto desde muy temprano. No esperes, amado joven, llegar a viejo para aprender a confiar en Dios. Confía firmemente en Dios desde ya y construirás una historia de la fidelidad de Dios en su vida, que será de bendición e inspiración a los jóvenes que te precederán. Tú, joven, debes anhelar ser un ejemplo para aquellos que vienen detrás tuyo y también aún para los adultos, los que son mayores que usted. ¿Por qué? Porque usted debe aprender a confiar en Dios, y cuando aprendemos a confiar en Dios, la gente puede ver y testificar de que ese joven, a pesar del mundo y de las atracciones y de las filosofías que hay en el mundo, decidió seguir al Señor, creer en Él y obedecer su palabra. Porque es maravilloso ver que los jóvenes, en un mundo caído y perverso, donde la gran mayoría se desboca por conciertos, por una cantidad de cosas vanas, sigan al Señor y decidan confiar y creer en su palabra y en el Señor Jesucristo. Así que los jóvenes deben aprender desde temprano a confiar en Dios. Las decisiones que el joven tome hoy en obediencia al Señor estarán forjando su fe y su carácter, construyendo los recuerdos, escúchenlo bien, construyendo los recuerdos que le ayudarán a enfrentar las dificultades del mañana en su vejez. Allí ese recuerdo de la fidelidad de Dios se quedará en su disco duro, y cuando vengan las situaciones usted podrá recordar: si Dios fue fiel en mi juventud, será fiel en mi vejez, en el momento de las dificultades y de las tristezas. Por eso, en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, Salomón escribió lo siguiente, Eclesiastés 12:1. Él dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿cuál es la orden de Dios para los jóvenes? Acordarse, creer, confiar en su Creador en los días de su juventud, porque llegarán días malos, días difíciles, en los cuales muchas veces no queremos vivir. Pero si nuestro corazón está alimentado, nuestro carácter se ha formado en la fe, podemos enfrentar estas situaciones y salir airosos y triunfantes en medio de ellas. Pasamos a los versículos 6 al 8. Dice así: en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Amén. El anciano salmista continúa en su oración y dice, y nos da la idea de que va más atrás de lo que acaba de mencionar. Si usted observa, el salmista en su oración va más atrás de lo que acaba de mencionar. Reconoce que el Señor le ha sustentado desde el vientre de su madre.
y que fue Dios quien lo hizo nacer en este mundo. O sea que el salmista no solamente reconoce que durante su caminar Dios lo ha guardado y lo ha ayudado, sino que reconoce que Dios fue el que lo formó en el vientre de su madre y quien lo sacó de allí y le permitió existir en este mundo. Si notan el texto, en ti, verso 6, en ti he sido sustentado desde el vientre. ¿Quién sustentó a David desde el vientre? Dios. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Entonces, el resultado de este reconocimiento es que su boca será llena de alabanza y de la gloria del Señor todo el día. Cuando recordamos correctamente la fidelidad de Dios, aún desde antes de nuestro nacimiento, esa memoria guiada por el Espíritu Santo produce adoración sincera y profunda a nuestro Creador. Y eso es verdad. Cuando uno comienza a meditar que yo fui formado, como dice David en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Comienza uno a reconocer la grandeza, la majestad de Dios, el poder de Dios. Entonces nuestra boca es llena ¿de qué? De alabanza, de adoración y gratitud a nuestro Creador. Porque Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que cuando tenemos contacto con las Escrituras nos llevan a una profunda adoración del Señor, nos llevan a una profunda dependencia del Señor, y esto es maravilloso. Hemos considerado nuestra primera sección, una oración cimentada en el pasado, versículos 1 al 8. En segundo lugar, consideraremos el desafío de la vejez, oposición y debilidad, versículos 9 al 13. Aquí en esta sección el salmista cambia un poco de tono. El salmista ya habló de la fidelidad de Dios y ahora presenta una realidad dolorosa. ¿Y cuál es esa realidad dolorosa? La vejez trae conciencia de debilidad. Observen lo que dice el verso 9. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares, le dice el salmista. Este versículo es extraordinario, hermanos, porque es muy humano y muy significativo. Porque el salmista sabe que la vejez es una realidad en su vida. Es consciente que su cuerpo está perdiendo la fuerza, que está perdiendo su vigor. No está negando la realidad de la vejez, está admitiendo que la vejez es parte de la realidad humana debido al pecado del hombre, pero que muchas veces no nos negamos a aceptar con nobleza la vejez y queremos evitarlo. De allí los estiramientos y las cirugías estéticas y toda clase de procedimientos para desaparecer las arrugas y parecer más jóvenes. Nos negamos a envejecer, siendo esto un acto de rebeldía contra los designios soberanos de Dios que no se pueden evitar. Hermanos, tenemos que ser nobles en la vejez. La nobleza en la vejez implica recibir los cambios del cuerpo y de la mente con dignidad, paciencia y sabiduría en el amor del Señor. La Biblia nunca presenta la vejez como algo que debemos negar, sino que debemos aceptar con dignidad. Las fuerzas disminuyen, el cuerpo cambia, la belleza se acaba, las capacidades físicas se reducen y la muerte se acerca. Pero aquí hay algo extraordinario. El salmista no interpreta la debilidad de su vejez
como señal de que Dios lo abandonó. Él clama: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. He ahí una oración para nosotros que estamos envejeciendo. No me deseches en el tiempo de la vejez, Señor. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Y precisamente ahí aparece una de las grandes lecciones del Salmo. El Dios que lo amparó y lo guardó durante su juventud es el mismo Dios fiel que lo puede amparar y ayudar en el tiempo de su vejez. Qué bueno saber que aún en el tiempo de nuestra vejez, cuando nuestras fuerzas se acaben, podemos clamar a nuestro santo, amoroso y misericordioso Dios que no nos desampare, ya que muchos ancianos tienden a sentirse solos, abandonados e inútiles durante esta etapa de su vida. Hermanos, tenemos un Dios en el cual podemos confiar plenamente en cualquier etapa de nuestra vida, mucho más en la vejez. También es un llamado a los más jóvenes, a la misericordia y a la ayuda a nuestros viejos en esta dura etapa de la vida. En nuestra sociedad actual, a menudo se da poca importancia al cuidado de los ancianos. A menudo se les considera un estorbo o una carga, y se les descuida o se les rechaza, y no se les respeta ni se les valora tampoco. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos respetar, honrar y cuidar a los ancianos, ya que muchos de ellos cuentan con sabiduría, experiencia muy valiosa que puede ayudar a los más jóvenes. Es decir, los ancianos no son inútiles, pueden ser de gran valor para todos los más jóvenes. Los hermanos mayores tienen algo que los jóvenes todavía no tienen: una historia en su vida de la fidelidad de Dios. Han experimentado pruebas, han visto respuestas, han visto pérdidas, han sufrido profundos dolores y tristezas, han visto restauraciones, han visto oraciones contestadas, han visto a Dios sostener a su pueblo, han ayudado a muchos. Por eso, la iglesia necesita la experiencia espiritual de sus mayores para forjar su fe y poder enfrentar las realidades del tiempo presente. En Levítico capítulo 19 leemos lo siguiente. Levítico 19 verso 32. Dice así la palabra de Dios. Levítico 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Claramente la Escritura tiene un mandato. Dice: delante de las canas, es decir, de los mayores, te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es un mandato de Dios. O sea que es un mandato de Dios honrar a los ancianos, respetarlos, mirarlos con valor. El Salmo 71 entonces es un llamado a valorar a los ancianos y a no abandonarlos en su vejez. El salmista suplica a Dios que no lo deseche en el tiempo de su vejez, ni lo desampare cuando sus fuerzas se acaben. Es fácil sentirse desechado y abandonado en el tiempo de la vejez. Sentir que uno no sirve para nada. A veces así se sienten los ancianos. Pero el Salmo nos recuerda que tenemos un Dios al cual podemos clamar para encontrar en Él consuelo, fortaleza y propósito para nuestra existencia. Esto es un testimonio claro de que en la vejez no estamos solos. Dios está a nuestro lado, como estuvo con el salmista. Por otra parte, es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de saludar,
en la congregación a nuestros ancianos, de valorar y honrar a nuestros ancianos, especialmente en sus tiempos de soledad y necesidad. En Proverbios 16:31 dice, Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. O sea que la vejez es ¿qué? Corona de honra cuando se camina rectamente. Proverbios 20:29. Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. O sea que los ancianos son ¿qué? Hermosos. Y así tenemos que aprender a mirar a las personas mayores. Para reflexionar, hoy consulté, y hay un país en este planeta, y es Japón. La sociedad japonesa tiene a los adultos mayores vistos como una columna vertebral de la comunidad y guardianes de la sabiduría. En Japón valora mucho los ancianos. Tanto valoran al anciano que es la única nación, el único país que tiene un día festivo, un día feriado para honrar a los ancianos. Y ese día se llama el Día del Respeto a los Ancianos o el Día de Keiro no Hi en japonés. Los ancianos, al envejecer en Japón, no significan estar apartados. Los ancianos mantienen un rol comunitario activo en Japón, participan de la toma de decisiones familiares y muchos continúan trabajando después de los 70 años porque la sociedad y las empresas valoran mucho su experiencia laboral. Así que el cuidado de los padres y ancianos es un deber sagrado e incuestionable en la sociedad japonesa. Fin de la cita. Y continúa diciendo los versículos 10 al 13. Escuchen. Porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Los enemigos dicen de mí, Dios me ha desamparado, dice el salmista. Vemos en estos versos que los enemigos del anciano salmista siguen activos, acechando su vida. Como David era un rey, por supuesto tenía muchos enemigos. Y estos enemigos dan por sentado que Dios, debido a su vejez, lo ha desamparado y por consiguiente pueden matarlo porque no tiene quien lo libre de sus manos. Es como si dijeran, ahora está viejo, ahora está débil, ahora podemos atacarlo, ya no tiene la misma capacidad porque su Dios lo abandonó. Hermanos, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de los hijos de Dios, quiere convencer a los creyentes que están viejos, que si está viejo, que si está sufriendo, que si está enfermo, que si está débil, que si ya no tiene las mismas habilidades, es porque Dios lo ha abandonado y porque ya no sirve para nada. Y a veces ese pensamiento se mete en la cabeza y hay depresiones en la vida del anciano. ¿Qué debemos decirle a un anciano que piense así? Debemos llevarlo a Dios. Debemos llevarlo también al pasado y recordarle que a pesar de las cosas que haya vivido y de los errores que ha cometido, Dios ha estado a su lado y no lo ha desamparado. Por eso aquí el salmista responde, llevando su temor directamente a Dios en oración. Versículos 2 y 13. Oh Dios,
no te alejes de mí, Dios mío, apresúrate, socórreme. Es interesante observar y aprender que el salmista no oculta su temor. Lo lleva a Dios en oración y pide que sus adversarios sean avergonzados y confundidos por buscar su mal. En otras palabras, el salmista no confía en el hombre, sigue confiando en el Dios que lo ha cuidado durante todo su caminar sobre esta tierra. Hermanos, la fe no significa fingir que no tenemos miedo. La fe significa reconocer nuestra debilidad y llevar nuestros temores al Dios en quien confiamos, porque estamos seguros que Él no nos abandonará. Amén. Hemos concluido la segunda sección del Salmo 71. Ahora consideraremos la tercera sección, la misión que nunca termina. Versículos 14 al 18. Dice la palabra de Dios: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie, escúchelo bien, tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Amén. Esta es una de las partes más importantes del Salmo. Después de hablar de debilidad, el salmista no dice: entonces ya no tengo nada que hacer. Dice en el versículo 14: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Qué declaración tan importante, ¿no les parece, hermanos? La edad puede cambiar nuestras capacidades, pero no cancela nuestra vocación de glorificar y exaltar a Dios. Eso nadie nos lo puede quitar. Yo esperaré siempre en ti, dice el salmista en el verso 14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Observen el contraste, hermanos. Desde el comienzo del Salmo, los enemigos lo amenazan. El salmista confía en Dios. Los enemigos dicen: Dios lo abandonó. El salmista dice: yo esperaré en Dios y le alabaré más y más. La edad entonces no reduce necesariamente la fe ni la adoración a Dios. Por el contrario, puede profundizar esa fe y esa adoración al Señor. Porque el creyente que ha caminado con Dios durante décadas tiene cada vez más razones para decir: grande ha sido tu fidelidad, por tanto mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación, porque me has enseñado desde mi juventud. Qué maravilloso poder tener esa certeza y decir: grande es tu fidelidad, Señor, por tanto mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación, porque me has enseñado desde mi juventud. Reconocer que hemos sido enseñados desde el vientre de la madre por el Señor es maravilloso, es darle la gloria, es darle el honor. Reconocer que yo nunca he caminado al desamparo de Dios, sino que siempre he estado protegido bajo la mano poderosa y la guía del Señor, honra a Dios. Y llegamos al versículo 18. Dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Aquí está la misión de todo verdadero creyente, tanto joven como viejo. ¿Por qué quiere seguir viviendo el anciano salmista, según el texto? No simplemente para vivir más años, ni porque esté apegado a este mundo y no se quiera morir.
quiere vivir para transmitir la verdad de Dios a la siguiente generación. Y esto es fundamental y confrontador. El anciano no nos dice: Señor, déjame vivir para disfrutar mis últimos años de existencia sobre esta tierra. Dice: déjame vivir hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Observen nuevamente el versículo 18. Déjame vivir hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Es la misma idea potenciada 2 veces. Hermanos, esta petición del salmista nos enseña algo maravilloso. Mientras Dios nos conserve con vida sobre esta tierra, todavía existe una razón para levantarnos cada mañana, glorificar a Dios y anunciar sus obras de salvación a los que nos rodeen, a los que Dios nos ponga en el camino. Este versículo nos confronta mucho, amada iglesia. Tenemos una responsabilidad generacional. Hay generación que necesita escuchar otra generación. ¿Cómo se transmite el evangelio? De generación en generación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los jóvenes para que ellos a su vez la enseñen a los que vienen detrás. Y como ancianos tenemos que enseñar aún a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros bisnietos si tenemos, y Dios nos permite tenerlos, enseñarles la palabra de Dios, que Dios es fiel, que Dios salva, que Dios perdona al pecador arrepentido que confía en Cristo. Los padres deben enseñar a los hijos, los abuelos deben enseñar a sus nietos, los creyentes maduros deben enseñar a los jóvenes, los pastores deben formar nuevos obreros y enseñar fielmente la palabra de Dios a la iglesia. Y la iglesia debe transmitir la verdad de Dios de generación en generación, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observen lo que dice el Salmo 78, versículos 2 al 8. Salmo 78, 2 al 8. Dice la palabra de Dios. Verso 2 del Salmo 78. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia. ¿Escuchan el mismo lenguaje? Y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quiénes? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaran lo cuenten a los hijos, a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hermanos, aquí tenemos el mandato de Dios y la responsabilidad de contar y enseñar a las generaciones venideras, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, las maravillas y la potencia de Dios, para que pongan en Jehová su confianza y no se aparten de su ley y no sean como sus padres. Nuestros hijos tienen que ser mejor que nosotros. Esa es la meta y la oración que debemos hacer a nuestro Creador. Hay una responsabilidad generacional. La fe cristiana no debe convertirse en una herencia silenciosa que atesoramos solo para nosotros. Debe ser una verdad proclamada a las generaciones venideras, querida iglesia. Hemos considerado nuestra tercera sección, la misión que nunca termina, porque es hasta el día que nos muramos y luego seguirá a generaciones venideras. Ahora consideraremos la cuarta sección,
restauración, alabanza y gozo. Versículos 19 al 24. Aquí llegamos en esta sección al clímax del Salmo. El salmista ha hablado de vejez, de debilidad, de oposición, de temor y de responsabilidad generacional. Es lo que hemos visto. Y ahora termina hablando de la grandeza de Dios, de la restauración, del consuelo, de los instrumentos de alabanza, de gozo al Señor. Observen los versículos 19 al 24. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumentos de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Amén. Entonces, hermanos, el Salmo termina hablando de la grandeza de Dios, de la restauración, del consuelo, de los instrumentos de alabanza al Señor y del gozo que debemos rendirle al Señor por los beneficios que hemos recibido de Él. La grandeza de Dios, se supera porque las debilidades y las angustias no nos aplastan. Cuando pensamos en la grandeza de Dios, esas debilidades y esas situaciones que enfrentamos son pequeñas ante el poder y la grandeza de Dios. Así que al mirar esto, la grandeza de Dios supera nuestra comprensión. Dice el verso 19, tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Esta pregunta es el centro final del Salmo. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie como tú, Señor. Cuando el creyente contempla quién es Dios, sus circunstancias y problemas dejan de ocupar el lugar central. Porque Dios puede levantarle de las más grandes dificultades que estemos viviendo. Los versículos 20 al 21 dicen, tú me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Verso 21, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Amén. Aquí tenemos entonces una declaración de esperanza. El salmista reconoce que Dios le ha permitido pasar por muchas angustias y por muchos males. Pero aunque le ha permitido pasar por esas angustias y males, agrega, volverás a levantarme, me levantarás de la tierra, aunque esté caído, aunque no tenga fuerzas, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. O sea que el salmista no pierde la esperanza en Dios. Esto significa que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Cuando estemos sufriendo, no pensemos que allí todo termina. Dios tiene un propósito en todo lo que pasa en nuestra vida, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Dios levanta a sus hijos, Dios los restaura, Dios los sostiene, Dios conduce a su pueblo hasta el final. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin.
El verso 22 dice: asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti a la arpa, oh Santo de Israel. La restauración de Dios produce alabanza. Cuando estamos caídos y Dios nos levanta, entonces, ¿qué sale de nuestros labios? Alabanza y adoración a Dios. Observen la progresión al observar todo lo que hemos visto a lo largo del Salmo. Primero fue angustia, después confianza en Dios, después proclamación, después restauración y ahora alabanza. Esa es la progresión del Salmo. El salmista no termina concentrado en sus heridas, ni en su debilidad, ni en su vejez. Termina centrado, alabando y cantando la verdad del Dios de Israel. ¿Qué nos enseña eso entonces a nosotros cuando estemos en pruebas? Como Pablo y Silas, que estaban sufriendo y con dolor aún a medianoche, azotados las espaldas, ¿y qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Y Dios los liberó de esa angustia y de esa situación. El resultado final entonces es el gozo de la redención. El versículo 23 dice: mis labios se alegrarán cuando cante a ti mi alma, la cual redimiste. Aquí aparece una declaración muy preciosa. El salmista dice: mi alma, a la cual redimiste. Así que el fundamento último del gozo y la alegría del anciano salmista no es que Dios al final le haya dado una vida cómoda y sin problemas. No. Es que Dios ha redimido su alma. La palabra redención significa rescate o liberación de la esclavitud del pecado mediante el pago de un precio. Y eso lleva al Salmo a una perspectiva mucho más profunda, a entender que este Salmo nos habla no solamente de un anciano israelita, sino que nos habla de Jesucristo, quien fue el autor de nuestra redención, pagando el precio de nuestro pecado con su sangre. Como dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Y el salmo o la oración del anciano termina hablando de Dios. Versículo 24. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, porque han sido avergonzados y confundidos los que su mal procuraban. En otras palabras, el salmo comenzó con en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado, y termina: mi lengua hablará de tu justicia, por cuanto han sido confundidos y avergonzados los que procuraban mi mal. Comienza refugiándose en Dios y termina proclamando la justicia de Dios. Y ese es un hermoso ejemplo para todos nosotros, para pedir al Señor en oración que nos permita terminar nuestros días proclamando la justicia de Dios, por cuanto hemos visto su fidelidad a través de la historia de nuestra vida. Aprendamos a mirar a Dios en todos los actos de nuestra existencia, aun cuando cometemos pecado y nos equivocamos. Él está trabajando en nosotros, porque nada se sale de su control. Un pensamiento para cerrar nuestra meditación el día de hoy. Hermanos, llegará el día en que nuestras fuerzas disminuirán. El cuerpo comenzará a mostrar las marcas del paso del tiempo, de la vejez, la enfermedad.
en los dolores, las articulaciones nos duelen, la vista se acaba, el oído se disminuye. Pero si hemos puesto nuestra confianza en Dios, podremos mirar hacia atrás y decir: hasta aquí me sostuvo el Señor. Podremos mirar al presente y decir: aunque mi fuerza se acabe, Él sigue siendo mi refugio y mi fortaleza, a quien acudo yo constantemente. Podremos mirar hacia adelante y decir: todavía tengo una misión, anunciar sus obras a la generación que viene. Y finalmente podremos cerrar nuestros ojos en esta tierra sabiendo que la fidelidad de Dios no termina con nuestra vida, porque en Cristo tenemos la esperanza de la redención y la vida eterna, y Él guiará nuestros pasos más allá de la muerte. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por la exposición de este precioso salmo que recorre toda nuestra existencia desde que nacemos, desde el vientre de nuestra madre hasta nuestra vejez, hasta el día de nuestra partida de este mundo. Gracias por cada hermano que has traído esta noche y por todos los que han escuchado esta enseñanza. Fortalece nuestra vida en medio de las dificultades y de la debilidad de la vejez, y ayúdanos a confiar en ti y a decir con el salmista: oh Señor, cuando envejezca, no me desampares. Cuando mis fuerzas se acaben, no me desampares, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en todo tiempo y danos lucidez mental para siempre recordar tus hechos y tus obras maravillosas, tus obras de salvación, tus obras de providencia y tus obras de creación. Gracias, mi Señor, te alabo y bendigo tu santo nombre, y nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Colóquense en